digamos como que a modo de introducción, ustedes cuando tenían una función real, es decir, definida en un intervalo A, B, hasta R estoy colocando ahí un intervalo cerrado. Digamos, pues usted calculaba la derivada de esa función en un punto C del C en el intervalo A, B. ¿Cómo definían ustedes esa derivada? Como el límite cuando h tiende a 0 de f de C más h menos f de C sobre h. Sobre h. Vamos a colocar aquí la h. Y listo. Así de esa manera ustedes definían la derivada de una función real en un puntico C. Y digamos como que para, digamos, ya entrar en motivación de las derivadas parciales, yo voy a colocar aquí un ejemplo muy particular. Vamos a suponer que tenemos aquí el eje X, el eje Y, y aquí en el eje X yo voy a colocar, digamos, una varilla muy delgada. Este color verde para una varilla no se ve como que. Vamos a colocarlo de otro. Que me baja esto. Vamos a colocarlo de otro color. Así como una varilla, pues tiene este color más o menos, ¿no? Una varilla, digamos, desde su punto inicial, vamos a colocarlo en A hasta B. Es la varilla colocada en el eje X. Una varilla, pues, muy delgada, ¿no? Y vamos a suponer de que en cada puntico de esa varilla, por ejemplo, en el punto A, su temperatura es dada por una función f. Este sería f de A. La función f me representa la temperatura en cada puntico de esa lámina, de esa varilla. Entonces vamos a suponer de que el gráfico de esa función temperatura es algo así. Vamos a suponer de que ese sea el gráfico de la función temperatura. Apaga el micrófono. Serio, apaga el micrófono. Este es el gráfico de la función temperatura, vamos a suponer. Entonces, bueno, y aquí en cada puntico, como les dije, en cada puntico de la temperatura, de la varilla, pues aquí el valor de la función me da la temperatura en ese puntico. Y yo quiero ver qué tan rápido está cambiando la temperatura en un puntico, digamos este puntico C. En este puntico C, la temperatura es dada por esta altura, f de C, y yo quiero ver f de C, y yo quiero ver qué tan rápido está cambiando la temperatura en ese puntico. Una pregunta que yo me hago, ¿qué tan rápido está cambiando la temperatura en ese puntico? ¿Qué hago? Bueno, yo calculo la derivada de mi función temperatura y la evalúo en ese punto C, donde yo me estoy haciendo la pregunta, ¿sí? Esa derivada me da la razón de cambio de la temperatura en ese puntico. ¿Qué tan rápido está cambiando la temperatura en ese puntico? ¿Sí? Además de eso, esa derivada, digamos geométricamente es la pendiente de esta recta tangente. La pendiente de la recta tangente, vamos a hacer puntico ese más grande, es la pendiente de la recta tangente al gráfico de esa función en ese puntico en donde yo lo estoy hallando, ¿sí? Digamos, eso es lo que uno conoce ya de cálculo diferencial. Eso es lo que uno conoce de cálculo diferencial. Pero vamos a suponer de que yo ahora estoy en esta situación. Vamos a suponer de que yo ahora, vamos a colocarlo aquí así. Yo ahora lo que tengo ahora es una lámina. Lo que tengo ahora es una lámina. Ya no es una varilla, sino que es una lámina. Esa lámina yo la puedo representar acá, es en el plano XY. Esta lámina la voy a representar acá.
Vamos a suponer de que esta es una lámina delgada también, pero ya tiene dos dimensiones ahí. ¿Todo bien? Y vamos a suponer de que, bueno, en cada puntico de esa lámina, en cada puntico X, Y, cada puntico X, Y, yo también tengo una función temperatura, pero ya esa temperatura depende de dos variables ahora. ¿Sí o no? Ya depende de la ubicación en la que yo me encuentre. Esa ubicación, pues, voy a requerir de dos coordenadas, una para el eje X y otra para el eje Y. Vamos a suponer que yo esté ubicado entonces en un puntico A, B. Estoy ubicado en este puntico A, B, un puntico en la lámina. Entonces yo me puedo hacer la pregunta, bueno, digamos, si yo me dirijo a partir de este puntico, si yo me dirijo hacia la dirección paralela del eje X, ¿qué tan rápido está cambiando la temperatura hacia esa dirección? O si yo me dirijo hacia la dirección paralela del eje Y, ¿qué tan rápido está cambiando la temperatura hacia allá arriba? Preguntan, ¿no? Ya miren que en mi lámina yo puedo recorrer hasta, tengo más direcciones para salir a partir de ese punto. Miren, yo me puedo preguntar hacia esa dirección, hacia esa dirección, hacia esa dirección. En fin, ya no tengo una sola dirección como en este caso acá de la lámina. Ya estoy encerrado ahí en la lámina, una sola dirección y ya. Pero aquí lo que tengo son direcciones, ¿no? A partir de un puntico. Tú te ubicas un puntico y tú tienes para dónde recorrer. Y esa situación pasa cuando ya nuestro dominio, nuestra región en cuestión, pues tiene más dimensiones, ¿no? Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, yo estoy ubicado en un puntico y me dirijo hacia la derecha. ¿Qué tan rápido está cambiando la temperatura? Por ejemplo, una situación aquí bien particular. Yo estoy aquí en mi oficina y aquí hay una rejilla de aire acondicionado. Por ahí sale el aire. Pero yo aquí en mi ventana, aquí está pegando el sol. Ustedes ven ahí, no sé, mi cara se ve luminosa de un lado más que en la otra. Déjenme ver. Sí, miren, aquí está pegando el sol de este lado. Y allá, miren, ahí se ve el sol de ahí en la póster ahí. Entonces yo me hago la pregunta, si yo tengo un puntico aquí, este puntico, no, vamos a hacer aquí, digamos, algo que sea un poco más práctico. Digamos, yo tengo este libro. Imagínense la ubicación de ese libro. Y si yo dirijo el libro hacia la rejilla donde sale el aire, ¿qué está pasando con la temperatura? ¿Va aumentando o va disminuyendo? Disminuye la temperatura. Va Disminuye. disminuyendo, se va enfriando cada vez más a medida que me vaya pues acercando a la rejilla, ¿no? Del aire. Y si yo dirijo este libro hacia la ventana, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta. Exactamente, ese es el punto en cuestión acá. Ya en espacios de dimensiones mayores, a partir de un punto yo me puedo dirigir hacia infinitas direcciones. Yo me puedo preguntar, bueno, hacia tal dirección, ¿qué tan rápido está cambiando mi función? Eso lo vamos a responder con las derivadas parciales. Hacia la dirección paralela al eje X, vamos a encontrar esa variación con la derivada parcial de mi función con respecto a X. Y ahorita vamos a definirlas. Y con hacia la dirección paralela del eje Y, si yo me muevo hacia arriba, esa variación yo la voy a encontrar con la derivada parcial de mi función con respecto a Y. ¿Todo bien? Esta es, digamos, una de las aplicaciones de las derivadas parciales. Entonces, bueno, yo voy a aprovechar esta fórmula acá del límite, ¿sí? Del límite para la derivada de una función real. ¿Cómo lo puedo, digamos, traer acá para mi caso de funciones de varias variables? Miren aquí, yo estoy ubicado primero en el puntico A, B. Entonces, f de A, B me da, digamos, si esta representa la temperatura, la voy a dejar como f, porque digamos en forma general, pero vamos a suponer que f sea la temperatura en el puntico A, B. ¿Sí? Y yo quiero ver qué tanto cambió mi temperatura hasta otro puntico que se encuentra en esta dirección. Mire que en este caso, este es el valor de Y, B, y este es el valor de X. X vale A. Este puntico, ¿cómo lo puedo escribir? Digamos, si yo aquí me trasladé
H unidades, ya estoy escribiendo eso muy debajo, yo me trasladé H unidades hacia aquella dirección. A partir de A yo me trasladé H unidades, es decir, recorrí una distancia H hasta acá. ¿Qué coordenadas tiene este puntico aquí en el eje X? Pues estaba inicialmente en A, me trasladé H unidades. Allí lo mantuve como fijo. ¿Cuáles son las coordenadas de este puntico? Pues X vale A más H y Y vale B. A partir de este punto hasta acá, B lo mantuve como constante. Yo quiero ver cuál fue esa variación desde el punto A, B hasta este puntico de acá. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la resta me indica esa variación. ¿Sí? ¿Todo bien? Me indica qué tanto varió la temperatura desde el puntico A, B hasta el puntico A más H, B. Esa resta de ahí. ¿Todo bien? Ahora, si yo quiero ver la razón de cambio de esa temperatura sobre la distancia de recorrido, perdón, ¿qué distancia recorrí desde aquí hasta acá? Pues solamente una distancia h. Entonces vamos a dividirlo entre la distancia recorrida, que es h. Eso me da una razón de cambio, pues, de temperatura, pero muy aproximado, ¿no? Una aproximación apenas. H, pues, siendo pequeño, un número pequeño. A medida de que h decrezca, es decir, se vaya aproximando a cero, voy a obtener una mejor aproximación de esa razón de cambio de temperatura. Es decir, si yo tomo el límite, cuando h tiende a cero, entonces eso me va a dar como resultado la razón de cambio exacta de mi temperatura cuando yo a partir de este puntico me dirija hacia esa dirección. Y ese límite yo lo voy a llamar, vamos a ver si esto cabe aquí. Ese límite yo lo voy a llamar derivada parcial de f con respecto a x en el punto A, B. El límite cuando h tiende a cero, de esa razón de cambio, de ese cociente que está ahí. ¿Todo bien? Y esto lo voy a llamar derivada parcial de f con respecto a x en el punto A, B. ¿Todo bien? Hello. Hola. Sí, hola. Hola, Sí, hola. profe. Bueno, ahora vámonos a lo mismo, pero con el eje Y. ¿Qué sería? Vamos a echarle un poquito más para acá. Yo estoy ubicado nuevamente aquí en el punto A, B. La temperatura en el punto A, B es F de A, B. Yo quiero saber, digamos, qué tanto varió la temperatura. Sí, desde el punto A, B hasta este puntico de acá. ¿Cómo puedo escribir este puntico de acá? Miren que el A lo dejé fijo. Aquí quien varió fue ¿quién? Y. Digamos, vamos a suponer que me trasladé una distancia h hacia la dirección del eje Y. ¿Qué valor tiene este puntico de acá? B más h. Este puntico tiene coordenadas A, B más h. Entonces aquí vamos a ver qué me da la temperatura F de A, B más h. Y eso me da, esa diferencia entonces me da qué tanto cambió mi temperatura desde el punto A, B hasta el punto A, B más h. Si lo divido entre la distancia que recorrí, yo recorrí h unidades para llegar desde A, B hasta A, B más h. El límite, cuando h tiende a cero, es a lo que yo voy a llamar derivada parcial de mi función con respecto a y evaluado en el punto A, B. Y esa es derivada parcial de f con respecto
a Y en el punto A, B. ¿Todo bien? Hello. Hola. Sí, hola, hola, hola. Miren entonces que la derivada parcial de f con respecto a x lo que me da es la razón de cambio de mi función cuando estoy dejando a y como constante. Ahí y no está cambiando, está siendo siempre b. Aquí la variación la estoy calculando es con respecto a x. X es el que está variando. Miren que era a, acá está a más h. Es esto mismo que se encuentra acá arriba. Acá arriba pues solamente tenía una sola variable, por eso pues acá aparece una razón de cambio para una sola variable. Pero acá pues mantengo a la otra variable como constante y a la que voy a variar es a mi variable ahí en cuestión. Y lo mismo de acá, la derivada parcial de f con respecto a y, lo que me indica eso, qué tan rápido está cambiando mi función cuando dejo a la otra como constante. Aquí quien está variando es la segunda coordenada, y. ¿Todo bien? Y aplicaciones, pues, esta de acá. A lo largo del curso vamos a ver otras más. Profe, ¿puedes repetir esa parte, por favor? Igual, lo que me indican cada derivada parcial. Sí, por favor, es que no puedo escuchar bien. Bueno, la derivada parcial de f con respecto a x, si ustedes se dan cuenta, aquí a y la estoy dejando como constante. Aquí quien está variando es x, la primera variable de f. Lo que estoy viendo es qué tanto está cambiando mi función cuando nada más dejo variando a la primera coordenada. ¿Sí? A la segunda la estoy dejando constante. Y la derivada parcial de f con respecto a y me indica que tanto está cambiando mi función cuando está variando en mi segunda variable. La primera yo la estoy dejando constante. Y estoy viendo es cómo se comporta mi función cuando varía y. ¿Todo bien? Listo, profe. Bueno, vámonos al grafiquito este de acá. Vámonos al grafiquito este de acá, pero ya para la situación que tengo en cuestión. Vamos a suponer entonces, vamos a continuar con la misma situación. Yo tengo mi lámina. Esta es mi lámina. Y vamos a suponer que este es el gráfico de la temperatura. Vamos a suponer de que el gráfico tenga esta apariencia. Este es el gráfico de la función temperatura. Vamos a suponer ya el gráfico como esa función es de dos variables, pues el gráfico ya es una superficie. Entonces digamos acá, vamos a suponer yo tengo el puntico A, B aquí. Este es el puntico A, B. Entonces aquí en X tengo ese valor A y en Y tengo este valor B. Este es el puntico A, B. Miren qué es lo que voy a hacer. Yo voy a trasladar, digamos, para mostrar geométricamente también lo que significan estas derivadas parciales. ¿Qué significan geométricamente las derivadas parciales? Yo voy aquí a trazar, un segmento en el que voy a dejar constante a B. Este segmento de aquí, todos los punticos de este segmento son de la forma B, X. Perdón, X, B, X, B, X, B. ¿Sí? Estoy dejando como constante a la segunda coordenada, que es B. Cuando yo le aplico mi función solamente a los punticos que están en este segmento, eso me va a dar como resultado una curva acá en mi superficie, en mi gráfico. Cuando le aplico mi función nada más a este puntico, a este extremo de acá, esto me da un puntico aquí.
Le aplico mi función a otro puntico de acá, me da otro puntico por acá. Le aplico mi función a otro puntico, me da otro puntico. Y así sucesivamente hasta el extremo final. El resultado, en todos los punticos, el resultado obtenido es una curva acá en mi superficie, en mi gráfico. En este puntico A, B, mi función me da f de A, B. Es decir, que este puntico tiene coordenadas A, B, f de A, B. Geométricamente, la pendiente de la recta tangente, ¿sí?, a esta curva obtenida, cuando a mi función le se la apliqué solamente a estos puntos que se encuentran paralelos al eje X y pasando por el punto A, B. Esta curva obtenida de esa manera, la recta tangente de esa curva, yo puedo obtener su pendiente como con la derivada parcial de la función con respecto a x, porque aquí quien está variando es x, y está siendo fijo, evaluado en el punto A, B. Esta es la pendiente de esta recta tangente. Digamos, para colocarlo aquí, derivada parcial de f con respecto a x en el punto A, B, también me da geométricamente que es la pendiente de la curva obtenida pendiente de la recta tangente la pendiente de la recta tangente a la curva obtenida de la intersección entre el plano y igual b y el gráfico de f en a, b, f de a, b. Esta curva que he obtenida, esta que grafiqué aquí, es la intersección en realidad entre el plano y igual a b. Miren, si yo realizo aquí este plano y igual a b, plano y igual a b es un plano vertical que corta el eje y cuando y vale b, ¿sí? Un plano vertical. Este es el plano y igual b. La intersección entre ese plano y igual a b, estoy manteniendo a y como constante, y siempre va a valer b. La intersección entre ese plano y el gráfico es esta curva que estaba dibujando inicialmente. En este puntico, la pendiente de la recta tangente a esa curva, la pendiente es la derivada parcial de f con respecto a x, evaluado en el punto A, B. Eso es lo que geométricamente significa esa derivada parcial. Y si yo ahora hago lo mismo, mantengo a x como constante y empiezo a variar y aquí en mi lámina, obtengo pues este segmento de acá. Quiero pasar siempre por A, B. Le aplico mi función a esos punticos que se encuentran nada más en este segmento, obtengo también una curva, pero esa curva se va a ver es así. Esa curva en realidad es la intersección entre el plano x igual a A, que corta el eje X cuando X vale A. Este es el plano X igual a A, que tiene esta apariencia. La intersección entre el plano X igual a A y el gráfico de mi función es esa curva de ahí. La pendiente a la recta tangente a esa curva es la derivada parcial de f con respecto a y evaluado en el punto A, B. Derivada parcial de f con respecto a y en el punto A, B es la pendiente de la recta tangente a la curva obtenida de la
intersección entre el plano X igual a A, estoy manteniendo a X como constante, X es igual a A, y el gráfico de F en el punto A, B, F de A, B. Esto que estaba mostrando en aquella imagen. Ahorita con un ejemplo podremos ahí visualizar un poquito mejor. Vámonos con un ejemplo. Un ejemplo puede suavizar esto. Ahora, bueno, las derivadas parciales son definidas de esa manera, sí, pero pues en la realidad uno cuando vaya a calcular las derivadas parciales, uno se apoya de lo que uno aprendió allá en cálculo diferencial. No es que vaya pues a hallar esas derivadas parciales con esos límites de ahí, no. No, claro que no. En realidad no se va a apoyar de aquellas derivadas que uno aprendió a calcular en cálculo diferencial. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestra función es f de xy igual a coseno de 2x más 3y. F de xy es igual a coseno de 2x más 3y. ¿Cómo calculo la derivada parcial de f con respecto a x? ¿Cómo me queda esa derivada parcial? ¿Qué debo hacer? Si a mí me piden calcular la derivada parcial de f con respecto a x, ¿qué hago? Mantenga a y como constante, como si fuese 1, 2 o 3 o 4, una constante. Para ahí, y es una constante cuando vaya a calcular la derivada parcial con respecto a x. Y calcule la derivada de la función, sí, con respecto a x, como usted aprendió allá en cálculo diferencial. Primero, ¿cuál es la derivada de coseno? Menos seno. Menos seno. ¿De quién? De 12x más 3y por la derivada interna, pero esa derivada interna la tengo que calcular es con respecto a x. Yo estoy derivando con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de esta expresión de 2x con respecto a x? 2. 2. Entonces ese 2 yo no lo voy a colocar allá después, voy a colocarlo aquí al frente. ¿Y la derivada de 3y con respecto a x qué me da? 0. 0, porque aquí yo tengo que tomar a y como constante. La derivada de una constante es 0. ¿Todo bien? Y así me queda esa derivada parcial. Una pregunta. Cuénteme. ¿Daría igual si a la hora que estoy calculando con respecto a x, daría, o sea, pusiese un valor de y igual a 0? Daría igual. No entendí la pregunta. O sea, si estoy derivando con respecto a x, f Sí. sobre, ajá. Y, o sea, solo debería calcular el x, Derivada, ajá, derivar derivada con x. respecto a x. Entonces yo Ajá. podría, no sé, un ejemplo, por decir, nada, pregunto. Yo podría igualar y a 0. No, 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 no. No puede igualar a y como 0 antes de calcular las derivadas. No, por Usted eso, lo por que eso. puede es primero calcular las derivadas y luego sí evaluar esa derivada en un punto el que usted quiera. Pero antes de derivar usted no puede evaluar nada, ninguna de las variables. ¿Por qué?
por poner un caso, 2x más 3 por x por y, imagínate que estuviese así. Y si tú haces, digamos, como que y igual a 0 y después derivas, no te va a dar el resultado correcto. Porque si tú haces primero y igual a 0, mira que te queda coseno de 2x nada más. Y esa derivada te da menos 2 seno de 2x. Pero si tú en realidad derivas esto de acá, lo que te queda es menos 2 más 3y coseno de 2x más 3x seno. O sea, no te queda lo mismo. Ok. Dale, no lo había O visto sea, así. uno no puede evaluar antes para luego calcular derivadas. Nunca hagan eso, la verdad no. Porque si tú evalúas algo en algún valor dado, cuando derivas eso te va a dar 0. Porque te va a dar una constante donde aparezca esa variable que tú estés evaluando. Sí, tiene sentido. Ahora, después de derivar, tú sí puedes evaluar. Por ejemplo, un ejemplo. Yo evaluando esa derivada parcial en pi cuartos, coma 0. Un ejemplo. Ese pi cuartos, coma 0 me lo inventé yo. Yo quiero evaluar en un punto esa derivada parcial, porque también la puedo evaluar, que aquí queda x y queda y. Vamos a evaluar en un punto el que yo quiera. Ese punto me lo inventé yo. Ahora, en la marcha. ¿Qué me da? Bueno, aquí me queda menos 2 seno de, aquí me queda x, estoy diciendo que es pi cuarto, entonces me queda 2 por pi cuartos y eso es pi medio. Acá me queda pi medio. Y y 0, 3 por 0 es 0, entonces cierro aquí. ¿Cuánto me da eso? Pues me da seno de pi medio es Menos 1, dos. me da menos 2. Menos 2 por 1 me da menos 2. Ahí, Y profe, ahí sí. ¿Ah? disculpe, profe, ¿por qué pi sobre 2 cuando reemplaza? Aquí estoy diciendo, bueno, aquí x vale pi cuarto, es un punto que yo tomé. Y es 0. 2 por x, x es pi cuarto. Simplifico y me queda pi medio. ¿Sí o no? Hello, hola, hola, sí, hola. Porque Se pausa ahí, vamos a decir, escriban mejor, porque no escucho ahí lo que están diciendo. Hello, hello, ¿alguien será que va a escribir? Bueno, me avisan ahí, el que estén pendientes y si hay alguna pregunta, prenden el micrófono, mi profe, hay una pregunta ahí en el chat, porque acá el chat no se ve. Bueno, vamos con la derivada parcial de f con respecto a y. Derivada de coseno es menos seno, 12x más 3y. Y la derivada interna con respecto a y, ¿qué me da? La derivada de 2x con respecto a y, ¿qué me da? yo me voy a desprender. 0. 0. Y la derivada de 3y con respecto a y, ¿qué me da? 3. 3. Entonces esa 3. derivada parcial me da menos 3 seno de 2x más 3y. ¿Todo bien? Vamos a evaluar esa derivada parcial en ese mismo puntico de ahí arriba. En pi cuartos, coma 0. ¿Qué me da? Me da menos 3 Menos. seno de pi medio. Y eso me da menos 3, porque seno de pi medio es 1. Entonces miren ahí, calculé las derivadas parciales y la evalué en un punto que yo pues me inventé ahora, ¿sí? Y esos son los valores que me dieron. Ahora, Profe, pero disculpe una pregunta que rapidez. Yo dije, ya. Cuando usted tiene la coordenada y está haciendo la coordenada de y, que eso es lo que va a reemplazar en el menos 3 seno.
Es que hay como que varias personas contigo ahí están hablando, entonces no entendí muy bien. Repite, por favor. Espérate, le repito, disculpe. Yo le entendí que Claro, cuando bueno, usted derivó la Y, sí. hagamos bien. Después le dan la coordenada. Pero mi pregunta es, en la coordenada Y es 0. ¿Por qué Sí. cuando reemplaza le da pi sobre 2? Bueno, vamos a hacer aquí. Miren que la expresión es 2x más 3y. Lo que está ahí en el ángulo. X vale pi cuarto. Reemplazo más 3 por y. Y vale 0. Entonces 0. Simplifico. 2 cuartos es lo mismo que un medio. Era problema de- ¿Todo bien? Profe, listo, bro. Entonces yo ahí reemplazo los dos valores. Y lo que me dé, pues lo que voy a poner en el ángulo, ¿sí o no? Claro, Sí. sí, ahí donde lo que tengo que reemplazar, el valor que le di a X donde aparezca la X y el valor que le di a Y donde aparezca la Y. Eso fue lo que hice. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a ver gráficamente qué significa eso. Vamos acá con GeoGebra. Este es el gráfico de aquella función, ya la tenía a la mano, es el gráfico de aquella función. ¿Sí? Vamos a quitar esto de acá. Entonces yo tomé, este es coseno de 2x más 3y. Miren, aquí yo lo hice en un formato, esto es un recorte de aquella función, no es completo, que eso se extiende indefinidamente hacia las direcciones de los ejes x y y. Esto es apenas un recorte. Este es el gráfico de aquella función del ejemplo. Miren aquí, bueno, vamos a ver, vamos a tomar un puntico en cuestión. Miren que yo tomé el puntico x es pi cuarto. Y vale 0 en el puntico que yo obtuve. ¿Y qué me da z? Z sería f de pi cuarto, 0. Z es coseno de... eso da 0. F de pi cuarto, 0, eso me da 0. Porque eso es coseno de pi medio. Coseno de pi medio es 0. Este es el puntico que obtengo entonces en el gráfico a partir de estos dos valores que yo le di a X y a Y. Voy a estudiar mi función nada más en este puntico. Pi cuarto, 0, 0. Ese es el puntico que se encuentra aquí. Mírenlo ahí. Si se ve, vamos a cambiarle de color ahí para que sea un poquito más visible. Vamos a ponerlo rojo. Y vamos a cambiarle de color aquí a este. Vamos a ponerlo, vamos a quitarle nada más un poquito de color y este color es más bonito. Este es el gráfico de mi función y este es el puntico en cuestión. Miren que ese puntico hace parte del gráfico. Yo voy a estudiar a esa función nada más en ese puntico, un puntico que hace parte del gráfico. Un lunarcito ahí en esa superficie. Entonces lo que les estaba diciendo, miren, yo voy a hacer primero el plano y igual 0. Cuando dejo el plano y igual 0, estoy diciendo de que y siempre va a valer 0. Ese es el plano y igual 0. El plano, pues visto desde arriba, pues luce como el eje X. Plano y igual 0, visto desde arriba, es el eje X. ¿Sí? Esta línea de aquí, imagínense que la lámina es la que está allá, es la misma región que se ve desde ahí, pero ella está en el plano XY. Esa región de ahí, bueno, en este segmento, cuando yo le aplico mi función nada más a los punticos que se encuentran en este segmento, obtengo como resultado una curva. Mírenla ahí, una curva, esta curva de acá. Miren ahí, esta curva, miren cómo viene. Esta curva vamos a cambiarle de color, vamos a ponerle vida a ese plano para que se ponerlo como que será de este color. Y vamos a ponerle aquí unas lineecitas para que tenga un poco de vida. La intersección entre el plano y igual 0 y el gráfico de mi función es una curva. Si la miran ahí, donde se cortan esas dos superficies. Entonces miren que bueno, de aquí vamos, de izquierda hacia derecha, X va aumentando. ¿Qué pasa con el gráfico o con esa curva? Sí, bueno, ¿qué pasa con el gráfico de nuestra función nada más a lo largo de esta curva? ¿Qué pasa en este puntico? ¿Será que va disminuyendo cuando me muevo de izquierda hacia derecha? ¿Va disminuyendo o aumentando? Miren vista desde esta, es que ahí no se ve.
Visto desde arriba. No, ahí dice. Cuando yo me muevo de izquierda hacia derecha, cuando pase por ese puntico, ¿va decreciendo o va creciendo la función? Decreciendo. Va decreciendo, va disminuyendo. Miren, ahí vamos bajando una loma. Por eso aquella derivada parcial me dio negativa. La derivada parcial de f con respecto a x me dio menos 2. Va decreciendo nuestra función en ese puntico cuando me dirijo en ese sentido. Vamos con la derivada parcial con respecto a y. Con respecto a y ya yo estoy tomando como constante esa x y estoy graficando el plano. En este caso el plano de x igual a pi cuarto porque fue de aquel puntico que escogí allá. Aquí se logra ver un poquito el plano x igual a pi cuarto. En el plano XY eso lo use como un segmento rectilíneo paralelo al eje y. Estoy dejando a x como constante. Cuando le aplico mi función a los punticos de aquel segmento que se veía allá, obtengo esta curva. Tengo esta curva. ¿Qué pasa con mi función? Ahí sí se logra ver. ¿Qué pasa con mi función cuando yo me dirijo? Miren, este es el eje Y. Cuando me dirijo de izquierda hacia derecha, ¿qué pasa con nuestra función en este puntico en particular de esta curva? ¿Será que va decreciendo o va creciendo? Decreciendo. Va decreciendo y se ve que esa inclinación es un poquito más pronunciada que en el caso anterior, ¿no? Sí, aquí se ve como más parada esa curva, ¿no? Que en el caso que vimos ahorita, ¿no? Aquí pues la pendiente me dio menos 3, fue aquella derivada parcial. ¿Todo bien? Miren que me dio Pero- menos 3 la derivada parcial de la función con respecto a y, decreciendo entonces nuestra función. Y con respecto a x me dio menos 2, también va decreciendo, pero pues la razón de cambio es menor. Miren, profe, y eso siempre que en un punto decrezca en la derivada parcial con respecto a x y también con respecto a y necesariamente, no, si yo me ubico en otro puntico, puede que cambie la situación, ¿no? Si yo me ubico en este puntico de aquí, si yo me muevo hacia la dirección paralela del eje y, miren que en este puntico pues va aumentando la función, va creciendo. Y pues si yo me muevo en dirección paralela, bueno, aquí pues parece que también va aumentando, ¿no? Pero no quiere decir de que porque crezca en una también tiene que crecer en la otra, no. Eso depende ya de cada situación. ¿Todo bien? Hello. Oigan, ahora sí, vámonos entonces con el quiz flash. Ok, bro. Quiz flash derivadas parciales. Vamos a editar. Temporizador. 12 de septiembre, vamos, son las 10:49. Ponerla a las 10:50, según mi reloj. Hasta las 10 vamos a ponerla hasta las 59. Pero esto nada más tiene 3 minuticos. Tiene ahí, digamos, un tiempo de 9 minutos para hacer el quiz, pero en realidad el quiz ya cuando usted entre va a demorar 3 minutos. Es apenas una derivada parcial evaluada en un punto. Esto mismo que acabamos de hacer acá, prácticamente. Eso no tiene por qué demorar más de 1 minuto. Bueno, entonces eso es las derivadas parciales. Vamos a quitar esto de acá. Digamos, eso lo de allá lo hice fue a modo de ilustración, visualización, para que ustedes comprendan qué es lo que estamos calculando. Bueno, entonces yo voy a ver acá qué es lo que me toca dar ahorita. Regla de la cadena caso 1, teorema 851.
Ah, 851. Sí, pero, bueno, es que aquí está el teorema, pero antes de eso también hay una explicación, ¿no? Del por qué. Si aquí está toda una introducción a esa parte de la regla de la cadena, sería bueno leerlo. Claro. Y aquí está teorema 8.5. Oye, aquí está todo esto. Sí, está todo. Bueno, regla de la cadena. Oye, ¿para qué me servía a mí la regla de la cadena? O de regla de la cadena. ¿O para qué era que se utilizaba? Regla de la cadena, ¿para qué era eso? Es para resolver una combinación de dos o más funciones. Combinación. Derivada de la composición de funciones. Derivada de composición de funciones. Si yo tenía, digamos, una composición. Una composición de dos funciones, entonces la derivada de esa composición es la derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. Esa era la regla de la cadena en el caso unidimensional. Vamos a ver aquí regla de la cadena ya para funciones de varias variables, pero tenemos dos casos. Voy a poner aquí primero caso 1. Vamos a tener dos casos para la regla de la cadena aquí en este curso. Y ese caso 1 yo lo voy a presentar mediante una situación, ¿sí? Vamos a suponer de que tenemos de que sea T de X, Y, la temperatura en una lámina, en cada puntico de una lámina. Digamos, la situación es esta. Tengo aquí, y voy a realizar el gráfico también, ¿no? De una vez aquí. En una lámina. Y en cada puntico de esa lámina tengo mi función temperatura, a la cual voy a realizar su gráfico. Vamos a suponer de que el gráfico sea algo así. Gráfico de una función de dos variables ya es una superficie. Suponer que el gráfico sea algo más o menos así. De esa manera de ahí. Ahora vamos a suponer de que yo estoy interesado nada más cómo se comporta mi temperatura, a lo largo de una trayectoria en esa lámina. Yo nada más estoy interesado en una curva de esa forma, ¿sí? Yo nada más quiero ver cómo se comporta mi temperatura en una trayectoria que está ahí en esa lámina, en una curva en esa lámina, ¿sí? Eso es lo que yo quiero. Entonces ya para esa curva que está ahí yo la puedo parametrizar. Sea C una curva en el dominio
de T y que sea parametrizada. ¿Qué significa de que sea parametrizada? Por una función vectorial R de T igual a X de T, Y de T. Cuando digo de que la curva C es parametrizada por una función vectorial, quiere decir de que la imagen de esa función es la curva C. Entonces, digamos que yo estoy interesado nada más en ver cómo se comporta la función temperatura a lo largo de esta trayectoria. Es decir, cuando yo evalúe mi temperatura, nada más en esos puntos, bueno, ¿qué es lo que se reflejaría acá en el gráfico? Cuando la evalúo en este puntico inicial, me da un valor por acá. Lo evalúo en este de acá, me da, digamos, un valor por aquí. Y así sucesivamente en cada uno de los punticos de esa curva, allá en la lámina, acá en mi gráfico se va a reflejar algo como así. Más o menos así. Yo quiero ver entonces cómo se comporta la temperatura nada más en esa curva. ¿Qué hago? La composición Z de T, la temperatura con la función vectorial, nos indica el comportamiento de la temperatura a lo largo de aquella curva C. Estoy viendo cómo se comporta mi función T en la imagen de R, pero la imagen de R es la curva C. Estoy evaluando cómo se comporta mi función temperatura a lo largo de la curva C. ¿Todo bien? Esto es lo que nos indica aquella composición. Miren que es una composición. Hello. Hello. Y todo, profe. Ahí estamos, profe. Ahora sí. Punto, porque pronto la gente ya se fue a almorzar y yo hablando solo, imagínense. Bueno, ahí entonces tenemos la composición. Miren que tengo una función de dos variables que es T, compuesta con una función vectorial cuya imagen tiene dos componentes. Y ese es el caso 1. La particularidad del caso 1 es que tengo una función de varias variables compuesta con una función vectorial de varias componentes su imagen. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo puedo obtener la derivada de z en función de las derivadas parciales de t y de las funciones componentes de r? Pues la respuesta la tendremos con la regla de la cadena y en ese primer caso, caso 1. Entonces, ¿cómo obtenemos? Voy a escribirlo aquí. Obtener la derivada de z en función de las derivadas parciales de t y de las componentes de R. Vamos a obtener entonces la derivada de z en función de esas derivadas parciales, tanto de t y pues de la función aquí interna. Entonces, para eso yo voy a presentar un teorema que lo voy a presentar de forma general. ¿Por qué? Pues ya ahí usted lo puede utilizar en cualquier dimensión. Teorema 851. Yo lo voy a expresar en dimensión n. Este caso anterior, pues estábamos en dimensión 2. La
función t tenía dos variables x y la función vectorial tenía, su imagen tenía dos componentes. Yo aquí lo voy a presentar en una forma general, ¿sí? En cualquier dimensión n. Una composición entre una función de n variables con una función vectorial de n componentes. ¿Todo bien? Sí, profe. Entonces sean f de x1, x2 hasta xn una función de n variables cuyas derivadas parciales existen y son continuas. Cuando digo de que existan y son continuas es que podemos evaluarlas, digamos, no vamos a tener ningún tipo de indeterminación en esas derivadas parciales. Le podemos calcular las derivadas parciales de la función con respecto a cada una de sus variables y esas derivadas parciales las podemos evaluar sin ningún tipo de inconveniente. Con eso es lo que estoy indicando aquí. Y R de t igual a x1 de t una función vectorial tal que sus funciones componentes tengan derivada continua. Vamos a tomar entonces la composición. Tome z de t igual a la composición entre f y r de t. Una función de n variables con una función vectorial cuya imagen tiene n componentes. Vamos a tomar entonces esa composición. ¿Cómo podemos calcular la derivada de esa composición? La derivada de z en términos de las derivadas parciales de estas funciones que aparecen allá, ¿cómo las calculo? Bueno, va a ser derivada parcial de f con respecto a su primera variable. ¿Cuál es la primera variable de f? x1. Derivada parcial de f con respecto a su primera variable, que es x1, por la derivada de x1 con respecto a t. Miren que aquí x1 está cumpliendo dos papeles. x1 está cumpliendo el papel de variable de f, pero también está cumpliendo el papel de función componente de r. ¿Sí? Entonces sería derivada parcial de f con respecto a su primera variable por la derivada de esa primera variable con respecto a t. Más, vamos con la segunda variable de f. Derivada parcial de f con respecto a su segunda variable por la derivada de esa segunda variable con respecto a t. Y así sucesivamente hasta llegar hasta la última variable de f. Derivada parcial de f con respecto a xn por la derivada de xn con respecto a t. Y de esa manera podemos calcular la derivada de z de esa composición f compuesto con r de t. ¿Todo bien?
A ver aquí qué es lo que debo hacer. Ah, ya. Ah, ya, ya. Sí, sí. Yes. Ah, no, aquí, un paso perdiendo es. Paso perdiendo. Y aquí queda a todo ahí. No se va a perder uno, ¿ah? Ejemplo 853 es lo que me dice Sabio acá. Ah, Sabio me dice, tiene que hacer el ejemplo 853 y eso es lo que voy a hacer. Entonces vamos a tomar sean. Vamos a colocar aquí, vamos a ver si esto no tiene mucho. Bueno, f de x, y, z igual a coseno de 2x más 3y más z. Y r de t igual a t al cuadrado 5t t. Tome w de t igual a la composición entre f y r de t. Vamos a tomar entonces esa composición y vamos a calcular la derivada de w, la derivada de esa composición. ¿Cómo? Pues ahí está una composición con la regla de la cadena, esta reglita que les puse acá. No, vamos que se calculaba la derivada de tren. Bien, una cosa. Bueno, entonces aquí, ¿qué voy a hacer primero? Bueno, vamos a tomar, miren que aquí aparece f, sus variables son x, y, z. Y aquí tengo mi función r de t, que es t cuadrado, 5t y t. Yo voy a darle nombres a esas componentes. La primera, pues la voy a llamar x. La segunda la voy a llamar y, que es 5t. Y la tercera la voy a llamar z, para dejarlas pues en su orden. X, y y z. Esas son las funciones componentes de R. Vamos a dejar aquí la reglita porque yo me voy a fijar ahí para aplicar esa reglita. Entonces, bueno, ¿cómo queda la derivada de W? Nada más la fórmula. Yo no quiero que ustedes calculen derivada. Yo nada más quiero que ustedes me digan cómo queda la fórmula para esa derivada según esto que está acá arriba. ¿Cómo quedaría la fórmula? No quiero que calculen derivada. Derivada de f con respecto a x Derivada parcial de f con respecto a su primera variable, que es x, De por X sobre DT. de por x la sobre derivada dt de x con respecto a t, ajá, más Más la derivada de la función con respecto a Y. con respecto a y, por la derivada de y con Respecto a respecto a D. t, más, derivada todavía parcial tiene de f con variables respecto a f, z por dt de z sobre dt. derivada de z con respecto a t. Y así queda la fórmula, apenas la fórmula. No estoy calculando derivadas. Ahora sí me voy a poner a calcular las derivadas que aparecen en esa fórmula. Pero esa es apenas la fórmula. Ya con eso, pues, lo demás es breve, ¿no? No, dice uno acá.
Ahora, ustedes en la clase presencial de esta semana van a ver si una aplicación. Digamos, aquí es la forma como se calcula, pero pues allá van a ver otro ejemplo en donde lo van a aplicar. Vamos con las derivadas parciales de f con respecto a x. Es coseno, la derivada es menos seno de 2x más 3y más z. Esa es esta derivada parcial. Pero bueno, por la derivada interna de esta expresión con respecto a x, la derivada interna nada más es 2. Queda 2. Y esa es la derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí o no? Sí. Por la derivada de x. Miren quién es x, t al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de t al cuadrado? 2t. 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 Más derivada parcial de f con respecto a y. Esta es mi f. Si lo derivo con respecto a y me da, bueno, menos seno de 12x más 3y más z. Por la derivada interna con respecto a y, ¿qué me da? Esto es 0, me queda 3. Es la derivada parcial de f con respecto a y. Esta de aquí. Por la derivada de y, miren quién es y. 5t. ¿Cuál es su derivada? 5. 5 por 5. Ahora, como no tengo más espacio, yo voy a tener que continuar acá debajo. Derivada parcial de f con respecto a z. Bueno, también me queda menos seno 2x más 3y más z. La derivada interna con respecto a z me da 1, por lo tanto no lo voy a colocar. Por la derivada de z, como z es igual a t, la derivada es 1. Entonces lo dejo hasta ahí. ¿Todo bien? Bueno, vamos aquí a simplificar un poco primeramente. Y me queda, miren que aquí está seno de 2x más 3y más z, seno de 2x más 3y más z, seno de 2x más 3y más z. Yo eso lo puedo factorizar. Seno de 2x más 3y más z. Y voy a colocar aquí entre corchetes los coeficientes que tengo ahí arriba. Miren, aquí está menos 2 por 2t me da menos 4t. Y aquí está menos 3 por 5 me da menos 15. Y aquí en el último está menos 1, es decir, esto me da menos 16. Voy a colocarlo ahí enseguida. Menos 15 menos 1 me da menos 16. Ahora, esa derivada aún no la he terminado. ¿Por qué? Bueno, miren que mi función W solamente, bueno, ya depende de t. La voy a dejar, esta expresión la voy a dejar en términos de t solamente. ¿Cómo? Pues acá yo tengo la expresión para x en términos de t, yo tengo la expresión para y en términos de t, tengo la expresión para z. Bueno, z no está por ahí, si este z, parece un 2. Z también en términos de t, yo voy a reemplazar esas expresiones de x, de y y de z para que finalmente todo me quede en términos de t. Menos 4t, menos 16 por seno de 2 por x, pero xt al cuadrado, 2t cuadrado, Ya 2t al cuadrado. más 3y, pero y es 5t, 15 15t. más z, pero z más es t. t, me quedaría más t, pero 15t más t es 16. Quedaría hasta ahí. Esa sería la derivada de esa composición.
Miren que está en términos de t. Pregunta. Profe, ¿puedo volver a repetir, por favor, lo último? Dejé todo en términos de t. ¿Cómo? Bueno, aquí mira que tienes x, lo reemplacé por t al cuadrado, pues es su expresión allá en las componentes de r. El y es 5t y z vale t. Lo único que hice ahí fue reemplazar esas expresiones. 2 por x, pero x al cuadrado. Y es 3t, por eso aquí quedaba un 15. 3 por 5t es 15t. Más z, pero z vale t. 15t más t me da 16t. Gracias. Bueno. Bueno, vamos con regla de la cadena, pero el caso 2. Saca uno de apuro, vale. Bueno, en el caso 2, ¿qué vamos a tener? ¿Qué tiene de particular el caso 2? De que ya yo voy a tener una función de varias variables y yo la voy a componer con varias funciones de varias variables. Yo voy a anunciar el teorema y le voy, digamos, como que a decir más o menos en qué situaciones nos puede ayudar ese caso 2. Y también, pues, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer aquí de que sea f de u sub 1 hasta u sub n una función de n variables. Esta es una función de n variables. Y vamos a suponer de que las derivadas parciales también continuas. Es decir, de que le podemos calcular las derivadas parciales y ellas no tienen, digamos, algún tipo de indeterminación. Y por cada una de esas variables de f, yo voy a tomar u sub 1 de x1 hasta xm, u sub 2 de x1 hasta xm, y así sucesivamente hasta u sub n, x1 hasta xm. Miren que estas son n funciones de m variables. Y vamos a suponer también de que tienen derivadas parciales continuas. Entonces miren que tengo una función que tiene n variables, u sub 1, u sub 2 hasta u sub n. Por cada una de esas variables también tengo una función, u sub 1, u sub 2 hasta u sub n. Pero cada una de esas funciones dependen de m variables. Cada una depende de m variables. ¿Todo bien? Repito. Tengo una función f. Esta va a ser mi función, la que va a quedar por fuera, la función externa. Esa función depende de n variables. U sub 1, u sub 2, u sub 3, hasta u sub n. Y por cada una de esas variables tengo una función. U sub 1, u sub 2, u sub n.
cada una de ellas depende del mismo número de variables, m. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a tomar esta composición. Tome g de x1, x2, hasta xm. Va a ser la composición entre f, la función que tenía inicialmente acá, con en cada una de estas variables yo voy a colocar estas funciones que aparecen acá. U sub 1 de x1 hasta xm. Y así sucesivamente hasta la última función variable o variable función también, ¿no? Tome esa composición. Entonces miren que en esta composición ocurre algo, es que esta composición ya tiene x1, x2, tiene m variables. Entonces ya para este caso lo que vamos a calcular es las derivadas parciales de g con respecto a cada una de sus variables, que lo voy a denotar, digamos, en un caso general, con respecto a su iésima variable, con respecto a x sub i. La derivada parcial de g con respecto a x sub i va a ser igual. ¿Cómo estaba en el caso anterior? Derivada parcial de la función externa con respecto a su primera variable, que es su sub 1. Derivada parcial de esa primera variable, todas las funciones, todas las variables de f las voy a derivar con respecto a quién, con respecto a esta variable de acá, x sub i, más derivada parcial de f con respecto a su segunda variable, derivada parcial de esa segunda variable con respecto a x sub i. Y así sucesivamente hasta llegar hasta la última variable de f, que es u sub n, derivada parcial de u sub n con respecto a x sub i. Y de esa manera calculamos esa derivada parcial de esa composición. Y es la que voy a utilizar ahorita. Se llama esto, como yo se lo mando a ustedes por todos los medios, por Sabio, por Teams, y de pronto 2, 3 lo leen y lo escriben. Vamos a ponérselo bonito a estos 2, 3 que lo leen y lo escriben. Mi fanaticada, yo les digo como que lo llamo mi fanaticada, esos 2, 3 que sí escriben esto acá. 2, 3, poquito, pero está bien. 2, 3 que sí escriben esto. Bueno, entonces ese es el caso 2 de las derivadas de la regla de la cadena. Esa es la fórmula que yo voy a aplicar para el ejemplo a continuación. Para este ejemplo 855, yo voy a ¿cómo se llama? Bueno, vamos a dejar esa expresión de ahí al final. Ejemplo 855. Yo voy a calcular una derivada parcial de una composición que voy a presentar aquí. Bueno, digamos como que en qué momentos puedo utilizar este caso 2. Hay ciertas situaciones en el que, digamos, yo quiero estudiar una función y digamos que en esa función yo estoy coordenadas rectangulares, es decir, x, y, z. Pero digamos como que esas variables, ese tipo de coordenadas no son las ideales para estudiar mi función, o puede que existan otro tipo de variables con las que mi función, digamos, la expresión se me simplifica. Por ejemplo, más adelante vamos a ver, y por eso también lo quiero dejar para más adelante, coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, que son otro tipo de coordenadas que nos ayudan a nosotros a
a expresar, digamos, de una manera más comprensible a nuestra función, ¿sí? Entonces, digamos, cuando uno utiliza otro tipo de variables, uno está haciendo una composición de una función con varias funciones. Estoy haciendo un cambio de variable. Un cambio de variable, pues, a otras que sean más amigables. Cuando hago ese cambio de variable, entonces, para calcular la derivada, pues, me seguiré de esta reglita de ahí. Digamos, esa es otra aplicación, una aplicación, sí, de este caso 2. Ejemplo 855. Bueno, ¿qué nos dice el ejemplo 855? Bueno, digamos los que quieran leer un poquito sobre eso, les recomiendo también, digamos, aquí está, o sea, uno puede encontrar en el texto lo que tenga. Ah, pero es que no tengo ese texto, ni lo voy a comprar, ¿para qué? Bueno, ¿qué le hace? Digamos, aquí ustedes pueden ver una aplicación, varias aplicaciones de ese caso 2. Aquí ustedes van a ver un ejemplo en donde aplicarán el caso 1 y acá digamos, sí, aplicaciones del caso 2. Aquí hay unos cambios de variable. Cambios de variable por una función temperatura es lo que nos indicaría. Coordenadas esféricas. Bueno, aquí digamos una utilidad. En fin, ahí pueden, digamos, leer un poquito y ver, digamos, ahí más o menos las aplicaciones de esa parte de ahí. Bueno, vamos a tomar entonces esta función f de u, v, una función de dos variables y ella vale 2u cuadrado menos 4v al cuadrado. U de x, y, z, que va a ser 12x menos 4y más 3z. Y v va a ser igual, v de x, y, z va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces tengo una función que depende de dos variables, u y v, y para cada variable tengo una función. Esas funciones dependen de x, de y y de z. Tome esta composición. F de u de x, y, z, v de x, y, z. Tome esa composición. Composición G depende de tres variables. Composición G depende de tres variables. Depende de x, de y y de z. Se calcule las derivadas parciales de G. Yo lo voy a ayudar con una. Ustedes les quedarán las otras dos. ¿Cuál quieren de esas tres? ¿Cuál se ve así terrorífica? La de X. Respecto a X. Respecto a X. Vamos entonces con eso. ¿Cómo queda la fórmula? Solamente cómo queda la fórmula. Derivada parcial de G con respecto a X. ¿Cómo queda la fórmula nada más? Guiándonos de esto que está ahí arriba. Derivada parcial de f con respecto a u Derivada parcial de F con respecto a su primera variable, que es su. Ajá. por derivada parcial de u con respecto a x. Exactamente. Más. Derivada parcial de f con respecto a v. Ajá. Por derivada parcial de v con respecto a x. Exactamente. Así queda la fórmula.
Ahora sí, vamos a calcular esas derivadas parciales. Derivada parcial de f con respecto a u, ¿qué me da? 4u. Derivada parcial de u con respecto a x, ¿qué me da? 2. Más derivada parcial de f con respecto a v, menos 8v. Derivada parcial de v con respecto a x, 2x. ¿Todo bien? Profe, repita, repita. Derivada parcial de f con respecto a u, ¿qué me da? 4u. Por derivada parcial de u con respecto a x, ¿qué me da? 2. Más derivada parcial de f con respecto a v, menos 8v, por derivada parcial de v con respecto a x. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Vamos a simplificar 2 por 4, 8u, menos 16v por x. Ahora miren que como en el caso anterior, g depende de x, de y y de z, yo voy a dejar esa derivada parcial en términos de x, de y y de z. ¿Cómo? Pues yo voy a reemplazar las expresiones de u y de v que están dadas ahí arriba y todo va a quedar en términos de x, de y y de z. 8 por u, pero ¿quién es u? 2x menos 4y más 3z menos 16v, pero v es x al cuadrado más y al cuadrado por este x que está ahí. Listo. Bueno, vamos a darle aquí ejercicio para los 2, 3 que van a ver esto. Calcule las otras dos derivadas parciales. ¿Todo bien? Aplicaciones, derivación implícita. Pero se escucha. Micrófono, hombre. Si ustedes escriben por acá, yo no me doy cuenta de lo que están escribiendo. Tienen es que hablar. Bueno. Bueno, ahí el compañero que preguntó sobre Quick Flag, mire todo esto de acá que tiene, todo esto, mira, ahí está todo esto descrito, léalo y me escribe por Teams. Bueno, vamos Profe. con derivación. Cuénteme, Ah, no, disculpe, le iba a decir a ver si usted iba a hacer la Y, que la Y la estoy pensando cómo la puedo hacer. con respecto a Y, Sí. es que yo solamente quería hacer una.
La resto, bueno, viene entonces en la tarde acá y ahí calculamos con respecto a Y. Sí, Bueno, disculpe, profe, pero la única duda es al principio se hace lo mismo, ¿no? Del lo mismo. 2u al cuadrado menos 4v al cuadrado, ¿cierto? Exacto, estas son lo mismo. Estas, tú te vas a quedar con esta. La que van a cambiar es aquí con respecto a Y, con respecto a Y. Eso no sé, pero es que mi pregunta era si las dos primeras quedan iguales. Ya las otras Sí, sí, dos son sí. las que cambian, ¿no? Ah, ya listo, Claro, dale, sí. gracias. Es que la pregunta mía era esa. Bien, hermano, bien. Vamos con derivación implícita. Oye, esto de derivación implícita, ¿para qué era? Derivación implícita de funciones de varias variables. ¿Eso para qué era? Eso, allá en cálculo diferencial, ¿para qué? Cuando ustedes vieron eso de derivación implícita, eso, ¿de qué era lo que trataba? Digamos, cuando mi función no está despejada, es decir, ella está escrita en forma implícita, que está, digamos, ahí entre comillas revuelta con sus variables también, ahí decimos que la función está escrita en forma implícita. Nosotros vamos a estudiar aquí el caso en el que la función depende de dos variables y está escrita en forma implícita. O sea, es decir, sea z igual a una función g de xy, una función sí, que tiene derivadas parciales, pero que está escrita en forma implícita por la ecuación f de x, y, z igual a 0. Ahorita les explico el razón de ser de eso de f de x, y, z igual a 0. Por ejemplo, hay muchas veces en los que, hay veces, no que muchas tampoco, hay veces en los que, digamos, tener una función escrita en forma implícita por una ecuación puede resultar más conveniente. Sí, puede resultar más conveniente. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene esta ecuación, x cuadrado sobre 4, y al cuadrado sobre 9, más z al cuadrado sobre 16, igual a 1. Y vamos a suponer de que z es una función que dependa de x y de y. Pero así como está escrita de forma implícita esa así, nada más viendo la ecuación, ¿usted podría decirme de qué se trata esa superficie? Porque es una superficie, z depende de x y de y. Esa ecuación representa una superficie. ¿Será que usted puede Elipsoide. identificar? O sea, una elipsoide, es una elipsoide. De una vez, mira que el compañero no demoró ni 10 segundos para responder de que eso es una elipsoide. ¿Sí? Ahí z está implícitamente en esa ecuación porque no está despejada. Ahora, profe, ¿y eso que está ahí arriba, eso de qué? Que f de x y z igual a 0. ¿Eso a qué se traduce? Es que esta expresión yo la puedo dejar en aquella forma. ¿Cómo? Pues dejando todos los términos en un solo miembro, transponiendo, ¿no? Menos 1 igual 0, de tal manera que en el otro miembro me quede 0. Y ahí, ¿quién sería esta f? Toda esta expresión de acá. Esta sería mi f de x, y, z. Y ahí mi z está escrita en forma implícita mediante la ecuación f de x, y, z igual a 0. ¿Sí? Entonces la dejé en esta expresión de acá. Y lo que vamos a asumir es que nuestra función z o nuestra función g está escrita en forma implícita mediante una ecuación de esa forma. Ahora, profe,
Y yo no le veo ahí, pues, ¿para qué? Que en forma implícita, que no sé qué. Que no sé. Imagínate si yo quisiera despejar a z de ahí, dejarla de forma explícita. Ahí tendría dos expresiones para z, porque aquí hay un cuadrado. Cuando yo vaya a sacar la raíz cuadrada, me van a quedar dos raíces, una positiva y una negativa. Me va a quedar esta expresión. Usted puede fácilmente mostrar de que C, la z, digamos, cuando despeja z de ahí, me queda esta expresión. Esa es la expresión que me queda si yo despejo a z de acá. Fácilmente podemos ver que eso es eso de ahí. Y a usted le piden calcular la derivada de las derivadas parciales de z con respecto a x y con respecto a y. Yo le consulto a usted, ¿qué se le facilita a usted más? ¿Calcular las derivadas de x cuadrado, de y cuadrado, de z cuadrado o de un radical de esa forma? ¿Qué se le facilita más a usted? Calcular x cuadrado y cuadrado Las de x derivadas de x cuadrado, de y cuadrado y de z cuadrado, ¿no? Prefiero las derivadas de estas expresiones de acá de esta raíz, ¿no? Pues miren que en este caso, pues es más conveniente dejar a z, la función z, de forma implícita que de forma explícita, que resulta un poco más complicada. Además, ¿será que usted así con esta expresión, usted de una sabe de que esa ecuación o esa función representa una elipsoide, así como está acá? No. No, usted tiene entonces ya que comenzar a trabajar un poco con esta ecuación para dejarla finalmente en la ecuación de la elipsoide. Acá miren que ya de una, usted, no son elipsoides. Miren ahí la conveniencia en este caso, en ese sentido. Entonces, cuando nuestra función z está escrita en forma implícita mediante esta ecuación, podemos obtener las derivadas parciales de z o de g, derivadas parciales de g con respecto a x, apoyándonos de aquella función f auxiliar. ¿Cómo podemos calcular las derivadas parciales de g con respecto a x con respecto a y? Mediante esta fórmula, derivada parcial de f con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a z. Y la derivada parcial de g con respecto a y va a ser igual a menos la derivada parcial de f con respecto a y sobre derivada parcial de f con respecto a z. Con esas dos fórmulas, usted puede calcular las derivadas parciales de una función de dos variables cuando ella está en forma implícita. Mediante esas dos formulitas de ahí. ¿Puedes repetir lo último que no lo entendí? Mediante esas dos fórmulas que encerré en ese cuadrado, podemos calcular las derivadas parciales de una función g cuando ella se encuentra escrita de forma implícita. Es solamente esa fórmula. Ahí lo que usted tiene que determinar es quién es f, quién es esa f mayúscula. Esta función auxiliar, que es la que me determina la forma implícita de nuestra función. Bueno, con el ejemplo que voy a presentar, va a quedar un poco más claro esa parte de ahí. 864. Suponga que z igual a g de x, y es una función
que está en forma implícita por la expresión o la ecuación mejor Euler a la x, y, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Calcule las derivadas parciales de g con respecto a x y con respecto a y. Z es una función que está ahí mezclada en esa ecuación con sus variables también. Z es la función, x y y son sus variables. Se me están pidiendo, sí, Profe, el quiz Flash 2 lo va a hacer. sí, pero a las 59. Hay 59. Entonces aquí yo voy a calcular las derivadas parciales de g, que es z en realidad, z es g. Y, pero aquí está en forma implícita, ella está en esa ecuación, está, digamos, expresada mediante esa ecuación de aquí arriba, pero eso no es que sea impedimento para calcular sus derivadas parciales. ¿Por qué? Porque acá miren estas dos expresiones que son las que voy a utilizar. Ahora, lo que les dije. Lo que hay que encontrar quién es esa f, pero pues ahí arriba yo les dije más o menos cómo se hacía, ¿no? Esta es mi expresión, ¿sí? Yo voy a transponer todo para el primer miembro y así el segundo miembro queda igual a 0, ¿sí? Quedan todas las expresiones en un solo. Cuénteme. Quedan todas las. ¿Ah? Puedes repetir. Voy a dejar todas mis expresiones en un miembro, ¿sí? Transpuse este para el primer miembro, este para el primer miembro, este para el primer miembro y así me queda el segundo miembro 0, para que me quede en esta forma. Eso es lo que estoy buscando. F de X, Y, Z igual 0, para encontrar quién es mi F mayúscula. Esta sería mi F mayúscula, que depende de X, de Y y de Z. Miren que está en la forma F de X, Y, Z igual 0. Voy a aplicar entonces estas formulitas de acá. ¿Cómo queda la derivada parcial de g con respecto a x? Menos la derivada parcial de f mayúscula con respecto a x, ¿qué me da? Miren que está Euler a la x, y, z. Si yo derivo esta expresión con respecto a x, ¿qué me da? La derivada de ese exponente con respecto a x es y, z. Euler a la x, y, z. Derivada parcial de esta expresión con respecto a x me da menos 2x. La de este 0 con respecto a x, este 0 con respecto a x. Esta es la derivada parcial de f con respecto a x. Y esto sobre derivada parcial de f mayúscula con respecto a z, ¿qué me da? XY Euler a la XYZ. Esta es la derivada de esta primera expresión. Y este 0, menos 2z. Y esa es la derivada parcial de con respecto a x. Listo. ¿Cuál es la derivada parcial de g con respecto a y? Ahí está la formulita. Derivada parcial de f con respecto a y, que me da x, z, Euler a la x, y, z, de 0, menos 2y, sobre, ya esa derivada parcial de f con respecto a z la había calculado acá, xy Profe. Euler a la xy z menos 2z. Sí, dígame. ¿Será que me puede mostrar un momentico lo de arriba, por favor? De la parte derecha. Sí, ahí, ya. Ya esto lo voy a mandar por Sabio, ¿no? Ok.
Sí, yo sé, profe, pero pues para escribirlo un solo. Bueno, listo, está bien, pues. Gracias. Bueno, y ahí están las dos derivadas parciales. ¿Todo bien? Bueno, jóvenes, saben que hoy en la tarde, pues ustedes me pueden escribir, estaré atendiendo. Si tienen dudas, dificultades, recuerden el quiz sobre funciones de varias variables es la semana que viene. Entonces Gracias. ahí se cuidan, un abrazo, chao, bye bye. Profe, Cuéntenme. digo, pues no hay quiz, ¿no? No,